Red 0. Inquebrantable. Capítulo 9. El trato. Con el contrato ya firmado, dijo Marcos en voz alta y con la mirada fija. Comencemos con el tema y el hombre problemático que discutiremos. El llamado arzobispo del orgullo, Natsuki Subaru, tras estas palabras, se hizo el silencio. La habitación, iluminada por el maná azul que se aferraba a cada pared y ventana, emitía un suave resplandor azul a su alrededor, y por el momento, esa era la única señal de vida. Un instante después, el silencio fue interrumpido por una voz fuerte y retumbante. Comencemos, miembros del grupo político bajo el mando de Lady Emilia, patrocinados por el mago de la corte Roswell L. Matters. Dime, ¿te suena ese nombre? Los miembros del campamento se miraron, algunos curiosos, desconociendo el nombre, aunque algunos tenían la más mínima idea. Uno de ellos era un espíritu. Beatrice, por un momento, decidió cerrar los ojos, sumida en sus pensamientos. Ese nombre, lo reconozco, aunque fue hace tanto tiempo, dijo Beatrice. Señorita Beatrice, ¿conoce a este hombre? Preguntó Otto con curiosidad. Sí, de hecho, o mejor dicho, lo recuerdo de Priestella. Espera, Beatrice, creo que lo sé. ¿Te refieres a ese hombre de mirada malvada? Emilia jadeó, con la memoria refrescada por un momento. Sí, este es el hombre, el que vino a nosotros gritando. El del olor abrumador. Interesante. Es la primera vez que lo oigo, me da muchísima curiosidad. ¿Por qué? La voz de Roswell era fuerte, pero con un dejo de ira. Roswell, yo honestamente no pensé que fuera tan importante hasta ahora. Añadió Emilia. Entonces Marcos, parece que algunas personas aquí me resultan familiares. Yo no tengo ni idea de quién es ese hombre, aunque oí hablar de Tride, nunca había oído su nombre, y es raro. Nunca había oído uno así. La voz de Roswell perdió su peculiaridad habitual. Entendido, entonces, según tengo entendido, solo Lady Beatrice y Lady Emilia conocen la existencia de ese hombre. Sí, aunque, la verdad es que no sé nada de él. Si no recuerdo mal, Beatrice declaró que era un cultista de brujas, y hablaba de ser un caballero, elfo, por el amor de Dios, guarda silencio un momento. Sí, recuerdo a ese hombre. Vino a nosotros ensangrentado y asustado. Su olor era abrumador. Llamarlo arzobispo era quedarse corto, y su olor también empezó a aumentar. ¿Qué significaba eso? No estoy seguro, pero al analizar la situación, decidí actuar. Lancé un hechizo y dejé que los guardias se lo llevaran. Entendido, venerable gran espíritu, aunque si puedo preguntar, ¿dijo algo? ¿Antes de que se lo llevaran? Antes de eso, gritaba su nombre. Empezó a parlotear sobre ser caballero y mi contratista, lo cual estaba fuera de lugar, era salvaje, como un animal. Intentó correr hacia nosotros, pero no se lo permití. ¿Sí? Se hacía llamar mi caballero, pero qué raro. Después de todo, Garfield es mi caballero. No sé por qué intentó mentir así. Suena raro, Millie, pero, ¿al menos lo volvieron a ver? Preguntó Otto. Te estaba buscando, Otto. Estaba preocupado. Después de encontrarte, no le di mucha importancia. Honestamente, me olvidé de ese hombre después. Mi contratista estaba lejos de mí. No tenía tiempo para pensar en esos asuntos. Ya la dejé con algunos problemas, y no quería perder más tiempo del necesario, y ese hombre fue detenido. Simplemente reporté su olor y la posibilidad de que fuera un cultista. Le lancé magia para asegurarme de que no intentara nada. Después de mi informe, los guardias se lo llevaron. Me importa un bledo un hombre. Lo siento, pero ustedes, los humanos, no son tan importantes para mí. Así que no le presté atención al caso es tuyo. Simplemente lo dejé con las autoridades y me fui. No es tan sencillo, Lady Beatrice. Ese hombre fue detenido, bajo el pretexto de ser un cultista de brujas, en la prisión de la ciudad que acaba de ser atacada. Digamos que no se aplicaron los procedimientos habituales. Y lo que es peor, no se aplicaron procedimientos durante los 2 primeros días. La voz de Marco se volvió sombría. Entonces, ¿qué pasó con nuestro querido Subaru? Lo fue, por lo que entendí de mi amigo Gustav, golpeado, acuchillado, quemado. No hubo procedimientos al principio, solo un par de guardias y soldados que decidieron aliviar el estrés después de una maldita invasión. Gustav, por favor, Marcos, no hay una forma agradable de describir esa mierda, y con tus cortesías, nos quedaremos aquí una semana, así que si puedo empezar con las preguntas, sería de gran ayuda.
Ya estoy harto de tonterías. Sigamos con el caso antes de que me vuelva loco. Marcos decidió guardar silencio, no por miedo ni nada parecido, sino porque en el fondo sabía que Gustav tenía que expresar sus sentimientos. Así que, con Marcos en silencio, permítanme empezar con la bonita situación en la que nos encontramos. Natsuki Subaru, el supuesto arzobispo del orgullo, estuvo en la prisión de Priestella durante 2 meses. Su trato fue una pesadilla. Hay informes de que nos dieron, aunque lo más probable es que ustedes no recibieran nada. Los miembros del campamento se miraron, pero ninguno dijo nada. Eso pensé, en resumen. Ese hombre fue interrogado con dureza, tortura tras tortura, física y mental. Durante estas, era conocido por decir cosas que nadie debería saber, salvo personas cercanas a los bandos políticos. La mayor parte de la información que dijo se refería a su campamento en particular. Nombres, hábitos y un montón de tonterías innecesarias. Gustav respiró hondo y continuó. Según los informes, se declaró caballero de la candidata real Emilia, contratista del gran espíritu Beatriz, maldito matador de la ballena blanca y el gran conejo, el hombre que organizó la caza de pereza y el líder del ataque a Avaricia. En resumen, una maldita leyenda viviente. Como pueden imaginar, lo consideraban un loco de remate. Los miembros del campamento se miraron entre sí. Algunos tenían la cara de asombro, otros una expresión pensativa. La información que se les dio fue, como mínimo, desconcertante. Sacudiendo la cabeza, Gustav intentó controlar la respiración. Quería gritar, pero lo consiguió. Ya le fallé a Marcos, pero al menos no lo arruinaré del todo. Ese hombre era, como mucho, normal, si hablamos de gente normal, claro, pero como caballero, era un completo debilucho, una puerta rota, sin ninguna bendición, ninguna que pudiera usarse como protección. Teniendo eso en cuenta, y su vasto conocimiento de cosas que no debería saber, se decidió que era un espía o que tenía la capacidad de saber cosas que no debía saber, como Stargazer, trabajando para una secta. Menuda mierda de dragón. Esa era al menos la suposición sobre ese hombre, pero, hace poco más de 2 semanas, escapó de la prisión, se burló de todas las protecciones que le pusieron, derribó a nuestros magos con un poco de magia, y luego dejó toda la sala principal de la prisión destruida, con un cementerio de cadáveres a su paso, ¿y cuántos cadáveres dejará en el futuro? Pero ahora, al tema principal de conversación. Ese bastardo usó hechizos, que no son muy conocidos, algunos de un nivel de Shamak, y un hechizo que destruyó toda la sala, el Minja, así que la pregunta que quiero hacer es, ¿qué demonios es esa magia, y por qué el único usuario conocido, el espíritu, está aquí mismo? Minja, ¿cómo lo sabes? Porque me la lanzó justo en la cara. Gritó Gustav, con la voz alzada, una mezcla de profunda rabia y tristeza. Gustav, basta. Estamos en presencia de un candidato real. Marcos, ese era el propósito de venir aquí. Ahora sí que lo has dicho, así que vamos a escucharlo. Supongo que es imposible. Beatriz se quedó perdida por un momento, sorprendida por la posibilidad de que alguien conociera uno de sus hechizos secretos. Incluso si alguien lo viera, no creería que alguien fuera capaz de lanzarlo. La magia Yin es extremadamente difícil de imaginar. Para lanzar este hechizo, se necesita conocimiento, y mucho. La visualización es solo una parte, pero necesitas saber exactamente qué se supone que debes usar. ¿Cómo es posible? Lady Beatrice, lamento el comportamiento de mi amiga. No me importa, pero, estoy sorprendido. No tengo ni idea de quién aprendió ese hombre este hechizo. No creo que nadie más que yo lo sepa, de hecho, algo así debería ser imposible. Parece que nuestra Beatrice está sorprendida. Eso es nuevo para mí. Sí, parece confundida, justo lo que me esperaba. Ah, sí, aquí tienes. Gustavo se abrió el abrigo y sacó lentamente un libro. Lo arrojó con indiferencia sobre la mesa. Aquí están los informes de la investigación, y solo para adelantar, los métodos utilizados, o más bien sus descripciones, son suaves en comparación con la realidad, solo para su conocimiento. Entonces, como dijo mi amigo Gustav, esta es una versión resumida de toda la situación. Ese hombre, Natsuki Subaru, era reconocido como miembro del culto de la bruja. Se estaban publicando informes de la investigación, pero parece que no les fue entregado ninguno, así que ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, hablen. Esto es una locura, es decir, nada de eso tiene sentido. Dijo Otto con voz insegura. O sea, mi caballero es Garfield, pero, o sea, ¿cómo puede ser? No entiendo por qué este hombre se empeñó tanto en ser mi caballero. Emilia estaba confundida, con la voz baja. Qué interesante.
Entonces, si puedo preguntar, ¿por qué no se proporcionó esa información a nuestro campamento? Parece que deberíamos involucrarnos, y si ese hombre afirmó ser uno de nosotros, quizás podríamos verificarlo de alguna manera. Está claro porque, demasiado claro, tantos trapos sucios bajo el consejo, pero llegar tan lejos, me impresiona. Lord Roswell, los detalles no son seguros. El consejo podría haber cometido un error o los informes no se verificaron correctamente. Puede haber mucho, cierra el pico, Marcos, imaginémoslo por un segundo. Tenemos a un tipo que es literalmente un maldito héroe legendario. Lo meten en una maldita celda, lo torturan, lo regañan y lo tratan como una mierda, por decirlo suavemente. Y entonces, su recuerdo regresa. ¿Qué pasa entonces? Dígame, ¿qué demonios pasas y un tipo así sale? Estará todo sonrisas y demás. Feliz de ser libre, o decidirá vengarse. Espere, dijo, ¿que la memoria regresa? Dijo Otto con voz temblorosa. No me digas. No. ¡No! Ah, sí, mencionó que una vez le comieron el nombre. ¿Saben algo al respecto? La sala, por un momento, quedó en silencio. Incluso el sonido de la respiración se apagó, dominado por una sensación de pavor. No todos eran iguales, pero ciertas personas, 2 de ellas, se sintieron profundamente conmocionadas. Sus pensamientos eran raros, pero en ese preciso instante, los mismos. Falsos recuerdos, Gustav, me haré cargo por ahora. El mundo de Gustav no debe tomarse como oficial. Pero tenía razón. Una situación así podría ser desastrosa para el reino, y con logros de ese nivel, la agitación popular podría desatar una guerra civil. Aunque esto aún no está confirmado, hubo un informe de pérdida de memoria, pero no se podía asegurar. Aunque no hubo un juicio formal, y eso es otra historia. Espera, ¿entonces estás diciendo que mis increíbles recuerdos personales están literalmente jodidos? Sí, muchacho, pueden serlo. Por lo que leí y viendo la situación desde fuera, hubo un caso similar con un caballero de pelo púrpura. Se hacía llamar Julius Juculius, pero su caso era diferente. No se reportaba que fuera un cultista, y de hecho parecía un maldito caballero. Talento, fuerza, todas esas cosas que se necesitan para serlo. Pero ese Natsuki, sinceramente, no me lo habría creído ni por un segundo, pero ya estamos aquí, así que lo siento, Marcos, toma el control. Ya dije basta. Sí, existe la posibilidad de que te hayan borrado los recuerdos de ese hombre, pero eso sigue siendo cuestionado. Las acciones del consejo no tuvieron precedentes, pero toda la situación es, por decirlo suavemente, peligrosa. Quien quiera que fuera o sea ese hombre, es cuestionable, pero con un hechizo que usó, la investigación nos trajo aquí. Queríamos saber si pasaba algo extraño. Lady Anastasia nos informó que ciertos miembros de su grupo actuaban de forma extraña cerca de Julius, como si lo conocieran, pero no podía recordarlo. Estos informes se escribieron hace tiempo, pero los recibí justo antes de viajar, así que, por lo que hemos sabido hasta ahora, puede haber muchas cosas relacionadas con esa pérdida de memoria. Algunas eran fáciles de notar, otras no tanto. Pérdida de memoria. Ese caballero, Julius, dijo lo que había hecho. ¿Informó de cosas que se olvidaron? Preguntó Otto con voz temblorosa. Mencionó muchas cosas. Su familia, parientes y logros. Muchas cosas que cada uno recuerda de maneras completamente diferentes. Estuvo en Priestella durante la defensa, pero nadie recuerda sus hazañas. Marcos se detuvo un momento, respiró hondo y volvió a concentrarse. También participó en la caza de Pereza. Fue él quien lo mató, pero no recuerda con quién luchaba. Se decía que era un hombre común y corriente, uno de los soldados del grupo mercenario conocido como Colmillo de Hierro. Eso no tiene sentido. Wilhelm fue quien lo mató. La voz de Otto era tranquila, su mente daba vueltas a posibilidades, cada vez peores. En su mente, él era quien luchaba contra Pereza. En mi INE, era Wilhelm. En el de ese tipo, Subaru. ¿Era él? Disculpe la pregunta, señor Marcos, pero alguien le preguntó al señor Natsuki cómo derrotó a Slot. En el informe decía que iba acompañado de Julius. Oh, no. La mente de Otto se quedó en blanco. Su respiración se aceleró. Ya no podía concentrarse. Al cabo de un momento, golpeó la mesa. Aún temblando, decidió hablar de nuevo. ¿Recuerda? ¿Por qué? Lo siento, Otto, ¿qué quieres decir con que recuerda? Preguntó Emilia, completamente confundida. No entendía por qué Otto parecía tan asustado, pero no quería llamar demasiado la atención en ese momento. Dije, lo que dije, Millie, ¿por qué recuerda lo mismo que Julius? Otto solo suspiró.
Enderezó la espalda, con el rostro tenso, la mirada fija en Marcos. Señor Marcos, toda esa situación es demasiado extraña para expresarla con palabras, pero hay una conexión entre Julius y Subaru. Es cierto, y sí, Julius tiene razón sobre cómo fue la caza del perezoso, y Subaru lo recuerda, entonces todavía hay un caso. ¿Por qué lo recuerda? ¿Por qué sus historias se conectan, y por qué? No, entiendo por qué toda esta situación no salió a la luz, se suponía que sería ejecutado pronto, ¿no? Después de que Priestella fuera reparada, la celebración del renacimiento y la victoria de la ciudad, terminada con monstruos ardiendo en la hoguera, Marcos lo miró con sorpresa. Por una vez, su expresión pétrea flaqueó de verdad. Ese hombre es peligroso. Que alguien se encargue. Bravo por ti, magnífico bastardo. En cuanto saltes a ese agujero, no hay vuelta atrás, ¿sabes? Dijo Gustav. Por primera vez durante la investigación, su voz tenía un matiz de humor. Sí, creo que así sería, señor Sullivan. Y, si algo hubiera pasado, si hubiera recuperado la memoria, todo el odio por ello se habría volcado en su bando, todos los informes habrían sido quemados, nadie sabría de los crímenes del consejo, pero, jajaja, él no, ni siquiera se habría mostrado su rostro. O habría quedado desfigurado hasta el punto de ser irreconocible, así que nadie podría reconocerlo durante la ejecución. Arzobispo quemado, nadie sabría que era héroe desde el principio, si es que lo era, de lo que no estaban seguros, pero aún así, si Natsuki, o en este caso Pride, simplemente desapareciera en la cárcel, la gente podría pensar que escapó, lo que causaría pánico, quizás no tan grande, pero aún así, había mucho que sacar de esa situación, y los riesgos eran mínimos, ya que Subaru era considerado incapaz de defenderse, y aún más, escapar de la cárcel así, arriesgado, pero con el enfoque adecuado, podrían armar un alboroto, 3 arzobispos a la vez, haciendo historia delante de tanta gente. Usando al supuesto héroe una última vez y eliminando cualquier peligro que representara de la forma más inquietante posible. Oh Laguna, ¿con qué clase de hombres decidí lidiar? Pero aún existía la posibilidad de que Subaru recuperara la memoria, y si decía la verdad, causaría un alboroto de todos modos. ¿El héroe desaparecería en la nada?, dijo Rosual, con la voz perdiendo su peculiaridad natural. Su mente daba vueltas. Sabía la respuesta a lo que sucedería o qué exactamente haría el consejo. ¿Y nuestro campamento, siendo el más probable culpable?, dijo Otto, lo comprendió, y eso lo asustó más allá de lo razonable. Sí, el héroe olvidado desapareció, Pride fue quemado y el campamento de los semielfos fue eliminado. ¿Cuántas victorias son ahora? 3, ¿no? Dijo Gustav, terminando sus palabras con una risita. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar este caso ahora? Dijo Otto. Aceptaste el contrato, ¿verdad, Otto? Gustav se reía entre dientes. Sí, y no podemos hablar de lo que descubrimos con nadie más que contigo, o arriesgarnos, no sé qué hacer ahora, pero entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué quieres al final? Gustav se rió entre dientes, con una sonrisa formándose en su rostro, y entonces empezó. Esa es la cuestión, estratega. Hay 2 cosas que discutir. Primero, lo que quiere el consejo. Quieren tu cooperación, esperan que Natsuki Subaru te contacte. Si eso sucede, se supone que debe ser transportado a la capital disfrazado. Después de eso, es difícil predecir qué pasará. Quizás lo ejecuten, quizás lo encarcelen de nuevo, o lo contraten, para no armar un alboroto después de todo lo sucedido, la vida volverá a la normalidad, tu grupo recibirá apoyo y Subaru estará muerto o silenciado, eso es todo. Un final feliz para ti. O quizás no, dependiendo de cómo juegue el consejo las cartas. La segunda opción es algo que le ofrecemos, o más bien una oferta del propio Marcos. Marcos miró a Gustav, quien asintió, y habló en voz alta, aunque con un matiz de decepción, una profunda tristeza por la situación del país que tanto apreciaba. Sí, esa es mi propuesta, y el contrato me protegerá de que esta información no se filtre a nadie fuera de este campamento, o enfrentar el castigo del país, o la muerte. Aunque sigue siendo arriesgado, sinceramente no quiero juzgar a Natsuki Subaru sin la debida confirmación. Si realmente es quien aparenta ser, me gustaría encontrarlo, y si todo lo que dijo es cierto, limpiar su nombre y, de ser posible, restaurar la memoria olvidada. Si está dispuesto a cooperar, y si realmente es quien dijo ser, todo el país lo apoyará a él y a quienes él apoye. Con una fuerza como esa frente al consejo, su única opción será la resignación. Marcos se toma un momento para ordenar sus pensamientos, con la respiración tranquila.
El héroe olvidado regresa a su campamento, el héroe que se encargó de los monstruos legendarios que asolaron nuestras tierras durante tanto tiempo, el que trajo de vuelta la esperanza, pero fue agraviado por el Consejo. Esta es la oportunidad de que el Consejo se retire y de que consigas un apoyo sin precedentes. El Consejo desaparecerá, y con él la enfermedad que se propagó por él. La victoria de tu campamento será casi segura, y el hombre que probablemente fue uno de ustedes regresará. Esa es la propuesta que quiero hacerte. Los miembros del campamento de Emilia se miraron entre sí. Había confusión, miedo y curiosidad, todo mezclado. Es un trato arriesgado, Marcos. Siempre existe la posibilidad de que contactemos con el Consejo de Sabios. La acusación de traición a la patria podría ser retirada, ¿sabes? Ese es el riesgo que decidí correr, pero entonces terminarás bajo la lupa del Consejo, y podrán hacerte preguntas, descubrir cuánto sabes y decidir qué hacer. Si así fuera, no tendrás más opción que luchar contra ellos solo o cooperar, y aunque suene bien, no es nada parecido. Entonces, según tengo entendido, la información que se suponía que debíamos obtener aquí es solo sobre la huida de Pride. ¿Eso es todo?, preguntó Rosual, con un destello de curiosidad en sus ojos. Sí, que yo descubriera datos más interesantes de la investigación no era algo que ellos supieran. Recibí principalmente información de Gustav, pero también de un topo interno. Intriga tras intriga, no te reconozco, Marcos, no tienes por qué hacerlo. Creo que estaré de acuerdo con tu plan, suena bien. La destitución del Consejo no es algo que haya planeado, pero puede ser beneficioso, y además, con la victoria de nuestro bando, resolver el misterio de Natsuki Subaru, el supuesto héroe del reino. Alianza con Marcos, el hombre a quien la Guardia Real le es leal sin reservas, las posibilidades son infinitas, los riesgos altos, la clave es Natsuki Subaru, la clave, necesito encontrarlo, controlarlo a él, a mí y a nadie más. Rosual, ¿estás seguro de que quieres participar? Por supuesto, Otto, esto o ser esclavo del Consejo, ¿qué crees que pasará con nosotros bajo su control? ¿Serás una marioneta, una títere voluntaria, porque accediste a eso? Aún así, Marcos, estoy de acuerdo contigo. Lo apoyaré, pero necesito asegurarme de que no haya más juegos. Todo lo que sepas, debes compartirlo. ¿Lo entiendes? Claro, entonces esa es la decisión final de tu grupo. Beatrice estaba callada, absorta en sus pensamientos. Petra, a su lado, no sabía qué decir. La situación era tan grave que se quedaron sin palabras. Emilia estaba preocupada por toda la situación. Decidió apoyar cualquier decisión que él tomara, y con su aceptación, asintió. Yo también estoy de acuerdo, dijo con voz segura. Beatrice seguía perdida, con los pensamientos dando vueltas. Contratista, ese hombre podría ser mi contratista, pero, ¿es posible? No lo es, pero y sí. Necesito saberlo. Pero es una locura, de hecho. ¿Pero qué hay del contrato? ¿Cómo puede ser? No se puede romper así como así. Qué situación tan extraña, de hecho, yo, gran espíritu de Jim Beatrice, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Beaco. Mi asombroso yo está cansado de todo esto. Estoy de acuerdo, mejor ser libre que esclavo. Estoy de acuerdo con el maestro Rosual. Así que está decidido. De ahora en adelante, somos aliados. Compartiré mi información sobre el Consejo y sus fechorías, e intentaremos encontrar a Natsuki Subaru, descubrir la verdad sobre él, ayudarlo o eliminarlo. Gustav solo pudo suspirar. Su mente, por el momento, se centró en algo lejano. Natsuki Subaru, no sé, si ese tipo es realmente un maldito héroe, ¿qué demonios hago aquí? ¿Acaso cuento con que ese bastardo sea un sectario? Por otro lado, de alguna manera siento que es lo correcto investigar esto, encontrar la verdad. Siento que es algo que debo hacer, ¿pero por qué? ¿Culpa? Entonces ¿qué, después de todo lo que pasó, qué se supone que debo hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Moriré? ¿O viviré, maldiciendo mis errores? Es difícil, muy difícil, pero tal vez Marcos tenga razón. Tal vez lo necesito, porque ¿qué más queda? Volver a una casa destrozada, bebiendo hasta desmayarme, preocupándome por si ese hombre vuelve a cárgame, al menos así, yo puedo volver a mirarlo a los ojos y tal vez entender quién era, y si al final muero, al menos no será una mala manera de morir. Propósito, no está mal tenerlo. Tras el acuerdo, las conversaciones continuaron. Marcos empezó a relatar el pasado de los crímenes cometidos por el Consejo, desde controlar casas menores hasta hacer la vista gorda ante algunos crímenes beneficiosos.
Había muchas cosas sucediendo, como el ataque a la mansión Astrea tantos años atrás. Las historias sobre el consejo eran largas, a veces carecían de ciertos detalles, pero una cosa era segura: no serían fáciles de desmentir. Así que el grupo de Emilia decidió apoyar a Marcos Hildark y descubrir la verdad sobre Natsuki Subaru. Algunos sentían curiosidad, otros estaban confundidos, y otros le dieron valor. Pase lo que pase, hay que investigar a Natsuki Subaru. Vivirá y asumirá la responsabilidad de sus actos una vez más, o morirá si sus palabras no fueron más que dulces mentiras. La búsqueda del arzobispo del orgullo ha comenzado. Notas. Aquí vamos, ¿qué les pareció? Espero que no haya sido un completo desastre. La historia da un pequeño giro. El campamento comenzará a buscar las respuestas. ¿Las encontrarán? ¿O no? A ver.